sigue abriendo tu corazón, sigue purificándote, sigue buscando al Señor, porque Él, lo que tú estás haciendo aquí, fíjate lo que te digo, es como un entrenamiento que tú estás llevando. Dios te quiere llevar a un nivel en que tú puedas internarte. Grábate lo que te estoy diciendo para toda tu vida. Internarte en lo que es la guerra espiritual en una dimensión mucho más amplia de lo que tú has entendido, porque la guerra espiritual implica muchas cosas. Entonces Dios está levantando una generación en este tiempo que sea fuerte en la guerra espiritual, gente que no retroceda, gente que no lo engañe fácilmente el diablo, gente que pueda tomar fuerza y pueda ser automotivable entendiendo quién es en Dios. ¿Quién es en Dios? Entonces, ese eres tú. Tú formas parte de una generación que Dios va a usar de una manera profunda, pero tienes que perfilarte en eso, Lalo. Tienes que perfilarte para que tú puedas desplegarlo. Porque yo te puedo profetizar, pero si tú no empiezas a moverte en eso y desplegar lo que Dios te dio, puede que no se dé. Y el diablo está trabajando de una manera impresionante en los corazones de muchos jóvenes y de mucha gente para que el proyecto de Dios o la asignación que Dios les entregó no se lleve a cabo. Entonces dice el Señor, guarda tu corazón, guarda mi palabra, dice el Señor. En la medida que tú guardes tu corazón, entenderás el ritmo de mi corazón, porque yo voy a hablar ahí en él. Te voy a mostrar mis planes, te voy a mostrar lo que yo quiero, te voy a mostrar mis movimientos para que tú los puedas ejecutar y puedas convertirte en un hombre poderoso al cual yo quiero usar más adelante en esta generación. Entonces, échale ganas, Lalo, échale. Me da gusto saludarte y saber que estás muy bien. Te ves muy diferente a la vez pasada. Gracias, Lalo. Y fíjense, es muy raro que yo me pierda el control, pero hay veces que estoy sintiendo, pues yo digo que es lo que Dios está sintiendo en ese momento y a veces me quiebro, no piensen que soy tan duro, no, a veces me quiebro. Entonces, realmente Dios está trayendo un movimiento muy, muy, muy impresionante en estos tiempos, de tal manera que la temporada cambió, la temporada para las iglesias cambió, la forma de la alabanza y la adoración cambió, la forma de la exposición de la palabra está cambiando. La revelación que Dios está derramando en este tiempo es una revelación mucho más amplia que la de hace 5 años, que la de hace 10 años. Entonces, sí es importante que entendamos qué es lo que Dios tiene, quién es el personaje que está contra nosotros, qué es lo que quiere hacer. Es importante que conozcamos a ese personaje que trabaja en contra de nosotros y cómo lo hace. ¿Por qué? Porque si no conocemos las artimañas del enemigo y si no conocemos cómo opera, es muy difícil que nosotros podamos salir adelante en medio de situaciones muy complejas. Por eso es que el pueblo del Señor en este tiempo va a ser levantado. Muchos de los que se han retirado, que andan por ahí vacilando, que andan fríos, Dios se va a encargar de ellos para traerlos. El Espíritu Santo los va a tocar. ¿Por qué? Porque Dios está juntando a su ejército, y entonces los está llevando a procesos muy profundos. Hay gente que está siendo procesada y miren lo que les digo, que forma parte de un remanente. Jesucristo viene. Entonces, pero hay que entender que Jesucristo viene por su iglesia, por ese remanente. ¿Qué sería remanente? Es lo que queda, es lo que queda después de un proceso, después de un trabajo. El remanente es ese. Entonces, cuando somos procesados de una manera profunda, nuestra manera de pensar va a cambiar. El día que dejemos de tener la revelación de Dios en nuestras vidas, nuestra vida se va a detener. La revelación de Dios
está fluyendo muy tremendamente de su trono. Este es el momento en que la iglesia de Cristo tiene más conocimiento, más revelación de lo que Dios está haciendo, de la persona de Dios, más revelación. Desgraciadamente no toda la iglesia nos abrimos a esa revelación de Dios. La Biblia dice que la palabra del Señor es como una espada de dos filos. Y yo me preguntaba, bueno, ¿cómo es una espada de dos filos? ¿Por qué de dos filos? Entonces, leyendo un poquito ahí, me daba cuenta que es una espada que los romanos usaban de dos filos para la batalla. Pero no quiero darles aplicación, sino que esa palabra de dos filos en el griego significa dos bocas. Pónganse abusados con lo que voy a soltar. Esto no es de Oxxo ni de Super 7. Y esa espada de dos bocas quiere decir la forma en que Dios habla. Un filo es la palabra escrita que nosotros conocemos y que leemos y que nos da dirección. Pero el otro filo es la palabra revelada de Dios, que empieza a desplegarse a través de la exposición profética. Entonces son dos bocas en las que Dios habla para desplegar su palabra. Y es importante. Y dice la escritura que pongamos atención lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. O sea, es un presente progresivo. El Espíritu Santo sigue hablando, sigue hablando. Entonces hay cosas tremendas, miren, tremendas. Pero el diablo está trabajando. Es un pleito por el tiempo. Entonces Dios está acelerando los tiempos. Si ustedes checan, los días son más cortos. Se está yendo, mire, este año ya estamos en ¿qué? En abril. Se están acelerando los tiempos. Están sucediendo muchas cosas a nivel mundial, en el asunto financiero, en el asunto político, en el asunto físico, básicamente hoy en los asuntos familiares, en la educación. La gente, este tiempo lo caracteriza prácticamente porque todo el mundo quiere quitar leyes. Chéquenlo. Y cuando se trata de quitar leyes, de quitar lo establecido, que ponen límites, entonces eso es cuando empieza a operar un espíritu de anticristo. Pónganse abusados. Entonces todo mundo vamos a checar, por ejemplo, nuestro país. En el Senado y la Cámara de Diputados, oye, están peleándose por modificar y modificar y modificar leyes. A nivel mundial se modifican leyes para validar o legalizar las artimañas del diablo, no de principios bíblicos. Fíjense bien. Entonces son tiempos en los que la gente no quiere ley. Cada quien hace lo que quiere, lo que bien le parece. Chéquenlo. Ya cada quien quiere ser lo que quiere ser. Oye, platicaba anoche con los hermanos. Hay como 60 o 60 y tantos tipos de género. Cuando Dios creó hombre y mujer, pero ahora la libertad de cada uno, y legalmente tiene libertad para escoger lo que quiere ser. Entonces la Biblia dice que los tiempos finales o los últimos tiempos serán como Sodoma y Gomorra. ¿Saben qué? Ya los pasamos. Y los pastores me decían, es que todavía no está como Sodoma y Gomorra. Le digo, no, ya los pasamos. Pero ¿cómo que los pasamos? Sí, porque estamos en un tiempo en que cada quien quiere ser lo que quiere ser, hasta los niños. Entonces es un tiempo de recogimiento en el que es importante dejar lo que tienes que dejar, llorarlo y dejarlo. Dejar las compañías que te inhiben en la operación de Dios. Dejar las compañías que te apartan del propósito eterno de Dios y de la asignación que Dios puso en tu vida. Tú tienes una asignación. Como iglesia, corporativamente tenemos una asignación, pero particularmente también tenemos una asignación, y el diablo también tiene una asignación para cada uno. Una asignación en la cual tú te vuelvas un individuo o una mujer que puedas llevar a la perdición a otros. Fíjense lo que les digo. Esa es la asignación del diablo.
o que otros te puedan llevar a la perdición. Cuando Dios nos creó y nos dio una asignación muy específica a cada uno, y eso es lo que Él está buscando, que cada quien pueda desplegar la unción que fue depositada sobre su vida. Tú tienes una unción. Tú no debes de pedirle unción al Señor, porque la unción tú la tienes. La unción del Santo tú la tienes. ¿Qué es la unción? No es más que el respaldo de Dios en lo que dices y lo que haces. Entonces, cuando tú empiezas a desplegar lo que hay de Dios aquí, por eso dice que fluirá como ríos de agua viva. Entonces tu atmósfera va a cambiar. Tú puedes cambiar tu atmósfera. ¿Estás de acuerdo? A través de la adoración se va creando una atmósfera. La adoración es una atmósfera. Platicaba con el pastor anoche. La adoración es una atmósfera que se puede construir a través del sonido. Y dice que se escuchaba como estruendo de muchas aguas, o sea, era sonido. Entonces la adoración es una atmósfera. Huelen la atmósfera, la sienten, la perciben. Y puedes sentir lo que la música dice también. Puedes escuchar lo que la música dice. Y me dicen los pastores, ¿estás loco? No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay algo que viene a estropear, o que me dices cuánto me falta, brother, porque si no me arranco ahí ya. Me avisan cuánto me falta para irle parando. Entonces, hay algo que el diablo está acelerando para construir, y que ha construido en las mentes de mucha gente, y esas son fortalezas. Al tiro con lo que voy a soltar. Una fortaleza no es más que un lugar donde el diablo y sus secuaces se esconden profundamente para mantener los intereses del enemigo en esa persona. Y las fortalezas se levantan mentalmente, a través de lo que pensamos, o de lo que escuchamos, o de lo que dicen otros y las aceptamos. Entonces entra por el oído. Abusados con esto. ¿Y cómo salen muchas de esas cosas? Porque a veces escuchamos cosas y nosotros quedamos, los aceptamos, y se hacen fortalezas en nuestras vidas porque las creemos a través de lo que escuchamos. ¿Cómo salen? Bueno, número uno, salen aquí, por la boca, a través de lo que hablamos y renunciamos. Así salen muchas veces. Pero hay fortalezas de muchos tipos, y eso es importante entenderlo. Hay fortalezas, por ejemplo, denominacionales. Oye, esto me costó mucho entenderlo, más bien aceptarlo. Hay fortalezas denominacionales. Yo tengo la experiencia de haber trabajado con dos organizaciones grandes, fuertes, pero que al paso ya de los años y de analizar la escritura, me di cuenta que había fortalezas que operaban en ese movimiento, porque son denominacionales. Hay iglesias o denominaciones que no aceptan, por ejemplo, el mover del Espíritu Santo. No aceptan las sanidades, no aceptan que hay dones apostólicos, no aceptan que hay dones proféticos, no aceptan lo sobrenatural de Dios. ¿Ustedes creen que eso es del Espíritu Santo? Es una fortaleza que el diablo levantó en las mentes de esas personas y las defienden, y eso tiene que ser echado fuera. Hay fortalezas denominacionales también, oye, que te identificas por la forma de vestir y lo defienden y forma parte de su cultura religiosa, de su caminar, de su andar, y están atados por el diablo, y pensamos que eso es estar haciendo la obra del Señor. No. Hay fortalezas familiares en las que el padre o la madre ya marcan una línea, y entonces así es, y se lleva a través de generaciones. Y las fortalezas se pueden pasar a la siguiente generación en esa manera, a través de lo que pensamos, de lo que decimos, de lo que ordenamos, de lo que caminamos, en lo que hablamos para nuestros hijos, para nuestras hijas. Se va levantando fortalezas, y estamos haciendo la chamba del enemigo, y de gratis.
Hay fortalezas nacionales en las que países defienden de una manera férrea. De veras, lo que viene está bien grueso, hermanos. A lo mejor no lo dimensionan, pero lo que viene está bien grueso. Y la iglesia cristiana no está lista. No sé, le decía al pastor, ¿cómo le va a hacer el Espíritu Santo? Me gustaría verlo, porque yo sigo aprendiendo. Me gustaría verlo. ¿Cómo le va a hacer el Espíritu Santo para poder tocar y poder restaurar, poder levantar a su gente? Entonces Dios está trabajando en las mentes de la gente, en los corazones de la gente a través de los procesos. Hay procesos que son muy profundos y muy dolorosos. Desgraciadamente, en muchas de las iglesias, bueno, por ejemplo, en las iglesias que yo estaba, cuando la persona pasaba procesos de adversidad, rápidamente la gente, como no quiere sufrir, la gente no quiere pasar procesos, la gente no quiere enfrentarse a desafíos que lo van a estirar o la van a estirar para cambiar su manera de ser. Entonces piensan que es el diablo que los quiere destruir y tratan de alejar los procesos de sus vidas. Los alejan. ¿Para qué? Para no pasar los momentos cuando Dios mismo está llevándonos a procesos que cambien nuestra forma de ser, que cambie nuestra forma de ver. Estamos tan acostumbrados a ver las cosas desde la óptica del mundo. Esto no es de Oxxo, desde la óptica del mundo. Y entonces queremos aplicar esa óptica del mundo en lo espiritual y no funciona. Entonces tenemos que entender qué es lo que Dios quiere, llamarle las cosas como Dios les llama. Y cuando entonces nos metemos, nos internamos a poder escuchar su corazón, entonces vamos a entender profundamente qué es la asignación y qué es lo que Dios quiere para mi vida, para tu vida. Es importante, le decía al pastor, y creo que esto en alguna ocasión se los compartí, pero hay algo también que el Espíritu Santo está trayendo en este tiempo muy fuerte. Esto es un punto principal, crucial. Abusados porque no es de Oxxo. Es la intención original de Dios. La intención original de Dios aparece en los primeros capítulos de Génesis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Y dice que Dios activó las cosas o creó todas las cosas a través de la voz, a través de hablar. Y creó Dios los cielos, y creó Dios la tierra, y creó Dios las aguas, creó Dios las aves. Dios lo creó a través de hablar. Y una de las cosas en que Dios está apresurando también a enseñar a sus hijos, aguas, es Cristo Jesús. Okay. Es aprender a hablar. Aprender a hablar. Porque lo que tú dices, miren, esto yo lo he aprendido de una manera muy tremenda en la profecía. Sabes que la profecía no es más que traer el corazón de Dios a este plano terrenal para una persona. ¿Qué es lo que Dios está pensando o está sintiendo en su corazón para esa persona? Como por ejemplo ahorita Lalo. Entonces, ¿qué hago? Lo entiendo, lo traigo, lo paso, ¿sí? Entonces Dios está trabajando de una manera profunda y quiere enseñarle a su gente a hablar, para que su gente, hubo un movimiento muy, muy tremendo hace poco, y todo eso fue a raíz de los hermanos de la guerra espiritual, como Cindy Jacobs, como Harold Caballeros, como esta niña Ana Méndez, como todos ellos. Yo ellos los conozco. Entonces, y hablaban, por ejemplo, de los decretos de declarar. Pero yo les voy a decir algo de eso. Mucha de la gente del pueblo de Dios, y entonces es como que se puso de moda, y la gente lo agarró y lo empezó a aplicar. Todavía lo aplican, pero a veces pensamos que si repetimos las cosas y decimos las cosas, se van a hacer. Si no está dentro, escúchalo bien, de la voluntad de Dios o de lo que Dios quiere para tu vida o para ese momento, por más que lo declares, no se hace. Entonces hay que entender lo que viene del corazón de Dios, lo que sale del trono, y la manera en que yo lo traigo a este plano. Aguas con esto.
sale del trono, y la manera en que yo lo traigo a este plano para que se lleve a cabo es a través de hablar. Entonces yo lo creo, dice la escritura, yo creí, o sea, yo he creído. Entonces el ingrediente principal es creer, porque yo no puedo hablar algo que no creo. Entonces dice, para traerlo a este plano terrenal, entonces tengo que liberarlo, pero tiene que salir del trono. Lo entiendo y entonces lo suelto. ¿Captan? Ustedes pueden hacer y pueden crear cosas impresionantes en Dios. Impresionantes. Si hay algo que no está aquí y que se requiere, es porque la iglesia no ha sabido traerlo de allá, de este plano a este plano. Ustedes fueron diseñados para funcionar en dos mundos, aquí y acá. ¿Por qué? Porque la escritura dice que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, pero hemos sido o hemos aprendido más el enfoque terrenal de operar de aquí hacia allá o hacia acá, en lugar de operar de acá, de los lugares celestiales donde ya estamos posicionados, y empezar a decretar y empezar a hablar. Eso es poderosísimo. Aquí está el jefazo, Eso es poderoso. Entonces cuando tú te olvidas un poquito de ti y dices, ok, yo quiero que Dios me hable, quiero que Dios me use, y Dios, sabes que lo escucha, pero Él se manifiesta a aquel o aquella que tiene una intención clara de obedecer lo que Él le va a decir. Y entonces, oye, le platicaba al pastor anoche, orando, después de orar y decirle, Señor, ayúdame, hay muchas cosas que veo, que percibo y todo, y a mí me causan crisis, porque son cosas que no había visto, que no había percibido así como ahora. Y entonces me acosté, y ya en la madrugada, así como ya cuando estaba media agua, como que estaba medio dormido, como medio despierto, cuando tú ya no presentas resistencia, fíjate, abusado con eso, es cuando Dios más te habla. Cuando ya no está tu mente tan involucrada razonando, porque el razonamiento de las cosas es un enemigo brutal para lo sobrenatural. Y entonces estaba acostado y escuché cuando me habló. Me dijo, levántate. Abrí los ojos, me levanté, me enderecé y me levanté. Y entonces, mira, en mi casa tiene un pasillo, la casa de ustedes tiene un pasillo así. Y entonces salgo, volteo así y veo el pasillo y veo a un personaje parado ahí. Y dije, pero ese no es un ángel, ese no es el jefe. Y entonces yo sentí coraje, porque dije, ¿quién es? ¿Quién está invadiendo mi casa? Si no es Dios, si no es un ángel, si no es, ¿quién es? Y entonces me fui sobre él. Y cuando llegué, me paré en seco, porque vi que era otro Víctor, bien robusto. Y entonces lo veo y digo, ¿quién eres tú? Y él no me hablaba ni me contestaba nada, nomás se me quedaba viendo. Y entonces yo me fui sobre él y lo agarré. Cuando lo agarré, sentí carne, sentí huesos, sentí todo, me espanté, porque le dije, tú no eres espíritu. Y no me hablaba. Y entonces me dijo el Señor, ese eres tú, con tu carne, con tus formas. Tienes que morir.
Para que yo siga revelándote y siga renovando tu vida, tienes que morir. Tienes que entregarte en sacrificio vivo, santo, agradable a mí. Y cuando tú te ofreces en sacrificio, entonces algo de ti muere para que otra cosa viva. Entonces tienes que morir. Y yo lo solté porque entendí esa revelación. Y cuando la entendí, entonces la revelación te posiciona rápido en otro escenario, rápido. Y entonces dije, pues tengo que morir, tengo que seguir muriendo. Y él se fue, el personaje se fue. Y ya cuando lo vi que ya se iba, yo también me regresé otra vez a la cama y me puse a llorar. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios que me estaba hablando, porque eso yo no lo entendía así. Parece sencillo, pero para mí no era sencillo, porque también tenía ciertas formas de operar. Y eso también son fortalezas muchas veces que son denominacionales. Y todo eso quiere destruirlo. Hay denominaciones también que hablan solamente que no hay apóstoles, que no hay profetas, solamente hay evangelistas y hay maestros. Y saben que esas gentes, ese tipo de iglesias, no están acostumbradas a escuchar un mensaje de un apóstol o de un profeta. Se mueren. Esas gentes vienen del campo de batalla. Un profeta viene del campo de batalla, de pelear, de guerrear, y les va a enseñar cómo. Entonces tú les puedes decir, tú puedes estar así, tienes que cambiar tu manera de pensar, porque muchas veces, oye, la gente empieza a lamerse las heridas y a compadecerse de sí mismo. ¿Cómo va a ser? Dice el Señor, no, tienes que levantarte y tienes que aprender a pelear por tu vida. Tienes que hacerte cargo de tu propia vida. Decimos, es que mi vida está en las manos del Señor. Esa es otra cosa. Dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. O sea, que nos hagamos cargo de nuestra propia vida. Nadie va a orar por ti. Tienes que aprender ahora a desarrollar una comunión con Dios. Nadie va a alabar o adorar por ti. Unos son como foquitos de Navidad que prenden cuando prenden los demás y se aceleran, o esperan una motivación externa para poder adorar a Dios. No, nadie va a adorar por ti. Ahora tienes que aprender a desarrollar una vida de adoración y tienes que ser estratégico, aprender a poner emboscadas a través de la adoración, aprender a formar atmósferas para que donde tú estás, donde Dios te asignó para que tuvieras influencia, puedas tener influencia. Todo eso está cambiando. Entonces, realmente Dios está esperando y espera de nosotros mucho, hermanos. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Le decía el pastor anoche, la iglesia es ahora la que tiene la línea para operar de una manera tremenda, no tanto el chanclas o el enemigo, vaya, es la iglesia. Pero la iglesia se tiene que ser empoderada. ¿Saben qué características va a tener o debe de tener la gente que forma parte de ese remanente? Una, es una gente que ha sido procesada, que se ha caído y se ha levantado, se volvió a caer, se volvió a levantar, se volvió a caer, se volvió a levantar. O sea, ha permanecido. Esa es una de las características muy tremendas. Dos, será una persona que no va a ser fácilmente engañada por el diablo, por todos los procesos y todas las cosas que fue pasada por el Espíritu de Dios, que le formó una manera de pensar distinta. El diablo no la va a engañar tan fácilmente. Tres, el diablo no se va a poder enfrentar a ese tipo de gente, porque esa gente le va a hacer la vida de cuadros. ¿Por qué? Porque es gente que no se va a dejar doblar hasta que las puertas del infierno sean tiradas a patadas, y esa gente lo va a hacer. Cuatro, gente que va a entender que tiene que
desplazar el reino de las tinieblas y su operación para imponer entonces o establecer el reino de Dios. 5, gente que no va a depender tanto de sus emociones, sino va a trabajar y a caminar a través de convicciones. Los sentimientos y las emociones son el peor enemigo. No es de Oxxo, grábatelo para toda tu vida. Es el peor enemigo de la vida espiritual. Es el peor enemigo. ¿Sabes por qué? Porque el diablo accesa para perpetuar ciclos. No es de Oxxo. Para perpetuar ciclos en la vida de las personas, alterando las emociones. O sea que la gente muy emocional tiene un doble trabajo y esfuerzo que hacer. No va a ser gente que al primer vientecito ya se anda doblegando y se anda cayendo. ¿Cuántas personas, cuántos hermanos, cualquier cosa? Oye, ¿por qué? Porque no han entendido su asignación, no han entendido el diseño original de Dios para sus vidas, que fueron puestos aquí, como dice Génesis, para señorear, para gobernar, para fructificar, para multiplicar. Tu diseño es multiplicador, tu diseño es fructificador. Fuiste hecho para dar fruto, para fructificar y después de eso poder multiplicar. Eso es poderoso. Entonces tienes que ser responsable del fruto que estás soltando o que estás liberando, que estás desplegando. Entonces será gente que entenderá que forma parte de una asignación de los últimos tiempos y no se van a echar para atrás. Gente que sabe que si se echa para atrás no le va a agradar al Señor, porque dice la Escritura: el que pone su mano sobre el arado y mira hacia atrás es como una patada de mula para el jefe. ¿Y quiénes son así? Los inmaduros, los emocionales, los emotivos. Ya no llores tanto. Llora una vez. Llora todo lo que tengas que llorar y suéltalo. Ya no te lamentes, ya no te quejes. Dios quiere erradicar hasta la última gota el espíritu de queja de su gente. Es más lo que tienes. Pregúntale qué hacer con todo lo que tienes. Siguiente y último. Gente que va a poder sobreponerse a lo cotidiano. Esto es muy poderoso. ¿Saben por qué? Porque ahí hay una fortaleza que nosotros mismos los predicadores hemos creado. Y yo le he pedido perdón al Señor. Aguas con lo que voy a soltar. La mayoría de las oraciones, le decía el pastor anoche, el 85% de las oraciones de la iglesia son por aspectos financieros. Eso te dice que dentro de la iglesia hay una pésima administración. Pero tengo una buena noticia que darles, que también ya fue arrancado, ya se arrancó, se va a acelerar. Esa provisión que Dios tiene, que las guardan los que no conocen al Señor, los que no temen al Señor. Esas riquezas, esa provisión, ese dinero va a ser traspasado a la iglesia. Va a ser. Pero sabe que solamente la gente procesada que pueda llevar la carga de poder ser buenos administradores, porque no somos dueños. Dios no nos regaló nada, somos mayordomos, y nos llamó a ser buenos administradores y a ser responsables, o sea, tener la capacidad de responder. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Saben que la manera de operar de Dios es a través de la inversión? No es de Oxxo, no del acumulo de cosas. Me dice un pastor: ¿de dónde lo sacas? Pues muy fácil, hombre. Dice que a uno le dio tanto por ciento y está esperando tanto por ciento. O sea, Dios a través de la inversión trabaja. Es la forma de operar de la economía de Dios, de la inversión.
Y ese texto que dice, yo te di el poder para hacer riquezas, ahí en esa palabra que dice poder, fíjense lo que es en el original. Dice, yo te di riquezas, o sea, lo que tienes, para que tú produzcas o hagas riquezas. O sea que de lo que tienes, tienes que aprender a liberar y a desplegar entonces ese poderío en Dios. Entonces la gente que ha sido responsable, la gente que cuida esos recursos, que le pregunta al Señor antes de gastarlo en un, no sé, en un par de tenis, unos tenis 3,000, 4,000 pesos, es una locura. Yo ni loco, y aunque los tenga. Un celular de, oye, un iPhone, ¿cuánto cuesta esa mure? El último, no sé, ¿en qué número van? ¿15? ¿Cuánto cuesta esa mure? ¿30 pesos? ¿30,000? 30,000, nomás para que el huerco se tome unas selfies así y salga a todo dar. Entonces no podemos estar desperdiciando nuestro dinero así. Es por eso que muchas veces Dios nos levanta la canasta y cierra la llave hasta que aprendamos a ser redituables en lo que nos entrega, en lo que nos da. Entonces esa gente con esa mentalidad es la que va a poder soportar que Dios le empiece a transferir riquezas al tiro con eso. ¿Cuánto me falta, brother? ¿Tengo todavía? No, 2 minutos, 4. Entonces, eso es el asunto. Termino con una pregunta. ¿Quién tiene una pregunta que no haya sentido que me expliqué bien o lo suficiente? Iba rapidísimo. Órale. Miren, los patrones de adoración están cambiando. Muchas de las canciones que están ahora, son muy melancólicas. Chéquenlo para que vean. Y la gente llora, casi se desploma cuando empiezan los acordes de esa canción. Las melodías muy sentimentales. Ya nomás acabó ya. Entonces, esos patrones están cambiando. Yo le decía al pastor anoche, hay una forma de adorar que es escritural, que la gente no ha echado mano. Y eso ha sido porque todo ha girado alrededor del hombre. Mucha de la enseñanza que tenemos, aguas, porque eso es también una fortaleza, tiene una mezcla de humanismo, porque el hombre es el centro de todo, cuando Dios debe ser el centro de todo. Eso vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, oye, esa forma de adorar, le digo, hay una forma de adorar que yo en pocas iglesias la he escuchado, y es una bomba. Y tú vas al Antiguo Testamento, ahí en Primera de Crónicas 20 y tantos, ahí aparece todo eso. Y dice, aguas con lo que voy a soltar, dice que a medida, literalmente dice así o parafraseado, en que la música, los cantos y todo aquello se elevaban, o sea, eso se llamaría, pues, ¿cómo sería eso? ¿Un crescendo? Un crescendo. Se elevaban. Dice que de repente todos dejaron de ministrar ahí, todos los sacerdotes, y todos corrieron. ¿Por qué? Porque la nube apareció. Y la nube significa juicio, significa presencia. Entonces, una de las cosas que Dios, aguas, no es de Oxxo, que Dios está haciendo eso, es llevar a la iglesia a que habite en su presencia. Es que habitamos porque
Déjese de cosas. Que aprenda a construir esa atmósfera. Entonces, ¿qué estaban haciendo esos cuates? A través, ahí está el arma, a través del cántico nuevo, que es una herramienta poderosísima. O sea, el cántico nuevo es algo fresco. Él siempre pedía algo nuevo, algo fresco. Siempre había cantos nuevos. Y entonces eso va creando una unción fresca y va creando una atmósfera sobrenatural capaz de que Él se pueda manifestar. Estamos tan acostumbrados, ya acabé, a depender. Lo que voy a soltar, escúchenlo con cuidado. A depender, ahí va Marco, no es de Oxxo. A depender tanto del individuo que está al frente, de sus dones, de su capacidad en Dios, de su unción, en lugar de aprender a depender de la manifestación de la presencia del jefe. Saben que nosotros los predicadores tenemos una unción, y esa unción se mueve cada vez que nos paramos al frente. Hay una unción que me respalda. Ustedes se pueden dar cuenta si yo soy de veras y si soy falso. ¿Por qué? Porque hay una atmósfera que me respalda y hay una unción que está operando a través de mí. Entonces eso no les queda la menor duda. Pero esa unción, cuando yo empiezo a desplegar los dones que Dios me dio, se va creando una atmósfera. Aguas con lo que estoy soltando, Y esa atmósfera se empieza a tornar hasta cierto punto sobrenatural, porque eso es característico de un don profético. Pero eso no implica que la manifestación de Dios de una manera poderosa esté presente, puesto que está operando la unción del individuo. ¿Sí, Marco? ¿Captas eso? ¿Sí, Sonia? O ya estás friqueada, ya te desplomaste con eso. Entonces está operando la unción del individuo, pero la unción del individuo tiene un límite. Entonces estos cuates lo que hicieron, empezaron a funcionar en sus dones. Fue aquel creciendo, hasta que tronó. ¡Pum! Se puede convertir en un canto de liberación donde toda la gente es liberada de muchas cosas. Y entonces aparece la nube y todos corrieron. ¿Por qué? Porque ahí es cuando Dios, sin la intervención del hombre, está ministrando a su gente. Y dice: ya, tú ya acabaste, hazte un lado, manito, ustedes también, ahora voy yo. Denle un aplauso al Señor.